¿Qué tal, queridos amigos? Habría que transformar el esquema de la TTTT para convertirlo en MMTT: manipulador, mentiroso, tramposo y traidor. Y voy a exponer por qué. Fíjense ustedes, viene la secretaria de Energía de los Estados Unidos de América en visita oficial y se le recibe como si fuera casi una jefa de Estado, así como se recibió a Kamala Harris a las puertas del Palacio Nacional. En este caso fue el canciller Ebrard quien le dio la bienvenida. ¿A qué vino la secretaria de Energía? Pues vino a tratar de entenderse con sus colegas mexicanos, sobre todo porque ya se dio cuenta, mucho antes de lo que nos dimos cuenta los mexicanos, de que los precios del petróleo van al alza y que se cotizan entre 80 y 89 millones. 80, que es el precio más bajo, es el que corresponde a la mezcla del crudo mexicano. Y 89 es el que corresponde a la mezcla Brent, que es la que va al frente en cuanto a precios en todos los mercados. México siempre ha abaratado sus productos. Es obvio que la secretaria de Energía lo que busca es encontrar la manera fácil de obtener muy barato el crudo mexicano, es decir, seguirá siendo barato a $80 por barril. Si este se dispara mucho más como se espera, pues sería bueno ya contar con esas reservas de México. No olvidemos que Estados Unidos tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo y que lo que busca es acabar con las reservas de los demás para luego especular con las suyas. Esto está más claro que el agua. Pero al mismo tiempo hay una intención política: dejar de proveerse del petróleo venezolano, allá donde pues mantiene su figura el señor Nicolás Maduro Moro, el chavista más repulsivo que puede haber, además contrario completamente a las líneas de la democracia mundial, y que por supuesto pues ya se roza demasiado con los Estados Unidos. Entonces, a López Obrador le quedan dos caminos: seguir siendo aliado de Nicolás Maduro o definitivamente venderle nuestro petróleo en mayores cantidades a los Estados Unidos para suplir lo que les vende Venezuela. Y de esta manera romper con Maduro, a pesar de lo que se estiman ambos por el asunto del Foro de Sao Paulo, pero para protegerse hacia el futuro negociando con los Estados Unidos. Es decir, con el país más rico de la Tierra, el país que es la potencia mayor del universo y de la historia probablemente. No se puede comparar el poderío de Estados Unidos ni con el Imperio Romano, ni con el Imperio Griego, ni con ningún otro imperio que haya fincado sus raíces en nuestra tierra. Pero también nos enteramos al mismo tiempo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto insólito, decidió devolverle al señor Emilio Azcárraga Jan, heredero de Emilio Azcárraga Milmo, nada menos que 338.9 millones de pesos. Es decir, había pagado de más, fíjense nada más, pagó de más. Televisa y sus consorcios pagaron de más y se le devuelve casi 339 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, a la señora que es hermana o sea, tía de Emilio Azcárraga Jan, Carmela Azcárraga Milmo, se le ordena devolver al SAT por la Suprema Corte de Justicia de la Nación nada menos que 1,000 millones de pesos. En total, el enjuague con Azcárraga es de 1,339 millones de pesos. La Corte está muy contenta con Televisa seguramente, y veremos cómo en Televisa pues inmediatamente surgirá la euforia acerca del Poder Judicial que hace justicia. En cambio,
la paradoja es que el otro gran empresario de la televisión, que además tiene negocios muy importantes como Electra, el Banco Azteca, y además especula con la plata, ha acaparado plata durante décadas, y además es uno de los grandes que se beneficiaron con las comisiones que producen las remesas de los indocumentados mexicanos y de los no indocumentados, los que trabajan en Estados Unidos, que mandan esos dineros, ese dinero tan importante a sus familias en México. Entonces resulta que el señor Ricardo Salinas Pliego dice que no va a pagar al SAT 2.300 millones de pesos. 2.300 millones de pesos es lo que estima el SAT que se deben. Y se refugia en la Suprema Corte, pero la Suprema Corte de Justicia le niega el amparo. Y entonces el señor Ricardo Salinas Pliego, esto es de risa loca, dice que en la Corte no se están respetando sus derechos humanos a la justicia. Yo creo que no se respetan sus derechos humanos que él entiende que son el agio y la impunidad, porque de otra manera el señor Ricardo Salinas Pliego tendría que rendir cuentas de otro estilo y de otra manera. Así que los dos grandes empresarios de la televisión y de las comunicaciones en México están siendo uno beneficiado y otro también peleando por ser beneficiado para que no les cobren los impuestos que debe. De cualquier manera, los dos grandes empresarios de la televisión forman parte del pequeño grupo de multimillonarios que manejan a su entender la economía de nuestro país. Ricardo Salinas Pliego incluso es de los que forman parte del póker de ases, de los 5 más grandes multimillonarios del país. Emilio Azcárraga está fuera del top 10 por el momento, pero está en el 11 12 lugar. O sea que no está muy lejos de estar cerca de los grandes emporios, porque ha perdido mucho dinero en sus negocios laterales. Pero de cualquier manera, le devuelven ese dinerito, a su tía le dan 1.000 millones de pesos y a él, en lo particular, 339 millones de pesos, para que se pueda recuperar y no tenga que estar molestándose en la cuestión fiscal, como lo tenemos que hacer todos los demás, todos aquellos que no formamos parte del grupo de consejeros privados de Andrés Manuel López Obrador. Este es el gobierno para y por los ricos. La mentira más grande es que sea el gobierno para los pobres. Y por si fuera poco, allá en Garza García, Nuevo León, que es el municipio con mayor poder adquisitivo de sus habitantes de todo el país, está ya convertida Garza García en una conurbación de Monterrey, como lo sabemos todos. Allá surge la figura de Mauricio Fernández Garza, 71 años de edad, y que además ha sido candidato a gobernador de Nuevo León en 2003, ha sido senador, ha sido alcalde, ha tenido una función entre el empresariado y la política que le ha rendido muy buenos frutos. Pues este hombre decidió construir una residencia que es copia al carbón de la propia en Garza García para convertirla en sede de algún museo que se le ocurra, ya sea al alcalde de Garza García o al gobernador del Movimiento Ciudadano, Samuel García. Todo se mezcla en este país en donde lo que no hay es moral política, ni mucho menos ética personal. Y Mauricio Fernández Garza, que tiene su propia historia en Nuevo León, por esos ires y venires con los que ha manejado su propia carrera y su propia expansión empresarial, que lo ha hecho multimillonario, ahora se da y se viste como altruista para mostrarse un hombre dispuesto a concederle al gobierno una mansión parecida a la suya, con tal de que no le toquen la que ya tiene, para convertirla en museo.
Yo no sé si ustedes tengan interés en que se haga una mansión de esta naturaleza para un museo que ni siquiera ahora se han atrevido a decir de qué será el museo, de qué va la cosa. Será un museo acerca de las inundaciones del río Santa Catarina que cruza Monterrey y que ahora está seco completamente. Pero cuando llegó Gilberto en 1985, el ciclón, el huracán Gilberto, ahí sí se llenó completamente el lecho del río Santa Catarina y logró incluso ese huracán inundar algunas de las calles más importantes de la próspera capital de Nuevo León. Estamos, por lo tanto, claramente ante un gobierno en el que mandan los ricos y los pobres se tragan las mentiras que dice el manipulador de las mentirosas de la mañana. Esto ya es común, ya es algo que estamos todos dispuestos a aceptar por la costumbre. México se acostumbra hasta a las mentiras y entonces considera que lo que diga López Obrador hay que tomarlo en serio, aunque no tenga ninguna base, como por ejemplo el nombramiento de la nueva directora del Tren Maya, que no tiene ninguna experiencia, pero ninguna. Y por el estilo está mostrándose completamente vulnerable al colocar a elementos poco capaces al frente de instituciones productivas. Por lo pronto, hay ahí un remanente impresionante de casi 900 millones de pesos al día que le vienen por el alza en el precio del petróleo y que hasta el momento nadie ha dicho a qué van a ser destinados. Ampliar el Tren Maya para llevarlo hasta Centroamérica y convertirlo en el gran corredor latinoamericano para que llegue quizá a Venezuela o a algún otro país con dinero mexicano. ¿Qué va a hacer con ese dinero? ¿Ampliar el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Evitar que se inunde a cada rato la refinería de Dos Bocas, las obras icónicas? ¿Construir carreteras para el narcotráfico en Sinaloa que lleguen directamente a la frontera norte? ¿Qué es lo que va a hacer? Puede también invertir alguna cosa en reparar la línea 12 del metro, la herencia fatal del pasado morenista o perredista en aquel entonces, que no quiere el presidente que se vislumbre y que se vea. 15 grietas que le hacen daño a Claudia Sheinbaum, su candidata preferida para que le suceda en el trono de México, que no presidencia, porque la presidencia autoritaria se convierte en una especie de sucedánea de la dictadura, de la tiranía. Ya no hay democracia en nuestro país. Por eso se quieren acabar a mordidas al INE. Por eso se quiere evitar que lleguemos al proceso de revocación simulando que no se tiene dinero. Vaya que sí se tiene dinero, y mucho. Lo que pasa es que se acabó en menos de 2 años los 300,000 millones de pesos que le dejaron para el fondo de contingencias en el caso de las instituciones del país, en el caso de que entraran en crisis las instituciones del país, como lo están ahora. Se acabó el fondo de contingencias y se acabaron todos los fondos de contingencia en ese afán de lucro que no ha podido explicar, como no puede explicar la ratería de sus hermanos, el abuso a la sombra del poder de sus hijos, la terrible ambición de sus primos y primas que han cobrado lo que les ha dado la gana a Pemex, y sobre todo la corrupción ingente de todos los miembros de su gabinete, que se han hecho absolutamente multimillonarios. Y de ahí van a salir los candidatos de Morena o los precandidatos de Morena. Pues sería un destino muy triste para México y demostraríamos que los mexicanos carecemos de células grises. Yo no creo que sea así. Yo creo que van a responder y creo que van a poner la basura en su lugar, como decía aquella vieja consigna
de los años 80, 90. En fin, que no me van a callar y que lo digo además hoy y siempre con cero cobardía.